Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Refuerzo de lo aprendido al estudiar la profecía de Oseas. Las últimas 5 lecciones de este trimestre se estudió la profecía de Oseas, y para reforzar lo aprendido, deseo basarme en las siguientes citas bíblicas que nos hablan de A. El perdón de Dios. Efesios 4:32 dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. B. El perdón de Cristo. Colosenses 3:13 nos dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. C. La razón del por qué hemos de perdonar nosotros. Mateo 6:14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y D. ¿Cuándo debemos perdonar? Marcos 11:25 y 26 nos dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Algo que debió quedar bien grabado en nuestros corazones al estudiar la historia de Oseas es el perdón que Dios ofrecía a su pueblo rebelde y contradictor, Israel, y también lo que Dios le pidió a Oseas que hiciera por su esposa, que no solo sería perdonarla, sino amarla, comprarla y restaurarla. Dios le dijo a Oseas: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y esto es lo que hizo Oseas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Oseas 3:1 y 2. Por tanto, la pregunta principal a contestar con respecto a estas últimas 5 lecciones del trimestre es: ¿cuánto aprendimos del amor de Dios por un mundo descarriado en el cual yo andaba? La respuesta es de suma importancia, porque si yo no perdono a los que me ofenden, no puedo esperar que Dios me perdone a mí. Ya lo leímos en Marcos 6:14 y 15 y Marcos 11:25 y 26. Las palabras del Señor Jesucristo no las podemos pasar por alto. Son palabras del Señor y no las podemos interpretar de una manera diferente. Primero,
nosotros que estamos casados, porque conocemos el amor de Cristo, ¿podríamos perdonar a nuestra esposa una falta tan grave como la que Dios le pidió a Oseas que perdonara? Y a todos, casados o solteros, pregunto, ¿somos capaces de perdonar a otros como Dios nos perdonó en Cristo? Analicemos cómo es este amor. A Oseas se le pidió amar a Gomer, su esposa, como primera acción, porque es el amor, como el amor de Cristo, que nos va a llevar a las dos acciones siguientes. Para Oseas fue la de comprarla, es decir, sacrificar lo necesario para dejar en el olvido todo su pasado, como puede ser mi orgullo y vanagloria, y conceptos erróneos sobre mi posición de varón. Debo comprarla dando el precio de una esclava, 15 piezas de plata, para así recibirla otra vez como esposa, porque sólo el amor de Cristo, como el amor de Dios para su pueblo rebelde, logrará que cumpla estos dos deseos de Dios. Recordemos, Cristo se dio a sí mismo a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y a seguida nos instruye, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5, 27 y 28, que es una ampliación de este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que se fundamenta en esta verdad. Yo y mi esposa, ante Dios, somos uno. Algo importante que aprender. Lo primero que se me pide es amar. ¿Qué aprendemos de las Escrituras? Un texto muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Para nuestro Padre Celestial, primero fue amar y luego fue dar el precio para nuestro rescate. Y finalmente, esperar la respuesta de aquellos a quienes amó, es decir, a todo aquel que cree. Cuando decimos, no lo puedo perdonar o no la puedo perdonar, es porque no conocemos el amor de Dios, que nos amó aún antes de que nuestro corazón hubiese alguna respuesta a su amor. Cuando decimos, perdono pero no olvido, es porque no estamos dispuestos a pagar el precio que demanda que esa ofensa sea perdonada. El Padre dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Hijo de Dios dio su sangre para que nuestros pecados fuesen perdonados y olvidados. Sí, hermanos, perdonar como Dios nos perdonó en Cristo cuesta, pero nunca nos costará lo que le costó a Dios perdonar nuestros pecados. Veamos lo que Oseas hizo en obediencia a Dios para aprender cómo perdonar a un pueblo rebelde y contradictor y cómo trabaja ese amor para lograr su restauración. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto
y hablaré a su corazón. Veamos cómo le promete a su esposa recibirla y restaurarla, tal como fue al principio. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Oseas 2, 19, 20. Debo subrayar la última frase, y conocerás a Jehová. El objetivo principal que hemos de buscar al perdonar a la esposa o al prójimo es que, a través de la manera en que les mostramos este amor, ellos se aproximen a conocer el amor de Cristo. Pues, ¿cómo podremos hablarles del amor de Dios si en nuestro corazón no hay el perdón como el perdón de Dios? Pensemos en esto. Si mi esposa pecó o mi prójimo pecó, fue por ser seducido por Satanás a andar en veredas erráneas. Y si esto sucedió, fue porque menguó su amor a Cristo y su conocimiento de Dios dejó de ser significativo para él o para ella. Entonces, al yo mostrarle el amor de Cristo, le estoy ayudando a conocer ese amor que impedirá que caiga otra vez en pecado y ofenda a Dios y tal vez a mí. Tampoco digamos, lo perdono, pero lo va a hacer otra vez. Si el amor de Cristo, que le he ayudado a conocer, lo constriñe, 2 Corintios 5:14, no volverá a pecar. Cabe otra pregunta. ¿Qué aprendió del perdón en la lección 12 de la escuela dominical al repasar la historia de José cuando consoló a sus hermanos y les habló al corazón? ¿Lo sabrá aplicar? El capítulo 14 de Oseas tiene unas verdades que necesitamos comprender. La instrucción para mí es: llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Oseas 14:2. Y la promesa de Dios es: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. Notemos el tiempo de los verbos. Sanaré y amaré están en el futuro, porque Dios espera nuestras palabras de súplica y nuestra acción de volver. Pero la razón de que nos amará de pura gracia es porque, y así lo dijo Dios, mi ira se apartó de ellos. Esto está puesto en el pasado, se apartó de ellos. La lección es esta: Dios ya perdonó mis pecados, pero gozar ese perdón y ser sanados y ser amados no sucederá, ni lo gozaré hasta que me acerque con palabras de súplica y vuelva a Dios de todo corazón. Él necesita ver ese corazón contrito y humillado para recibirnos, transformarnos y para hacernos parte de la iglesia de Cristo. Pasando esto al caso de dos que se han ofendido, la costumbre es buscar juntarlos y dejarlos hablar. Pero si no hay perdón,
Si no se ha eliminado el pasado y el enojo, más si no hay el amor de Cristo en el corazón de ambos, la plática no traerá los resultados esperados. Primero es amar, luego perdonar, y sólo entonces acercarse para platicar. No de lo sucedido, pues ya debe estar perdonado y olvidado. Se platica sobre cómo se pueden ayudar el uno al otro y cómo gozar ese perdón y esa nueva comunión que se ha restablecido. Los disgustos y las ofensas son los que más dañan la unidad del cuerpo de Cristo. Aprendamos a perdonar como Cristo nos perdonó y no permitamos que Satanás gane ventaja entre nosotros. Y entonces seamos menos de lo que quiso Cristo que fuéramos cuando nos redimió. Oremos. Padre, gracias por tan profundas y veraces y claras lecciones de tu amor y del amor de Cristo. Y también por recordarnos que nos instruyes a nosotros a amarnos los unos a los otros como tú nos amaste y a perdonarnos los unos a los otros como tú nos perdonaste en Cristo y como Cristo nos perdonó. Estamos conscientes que Satanás busca sembrar discordias y pretextos para que dejemos de hablarnos y de tratarnos como hermanos. Enséñanos a perdonar y enséñanos a que si acaso alguien nos ha ofendido, que lo perdonemos antes de que esperemos que tú nos oigas y nos brindes tu perdón y nos brindes tu ayuda, porque nuestras oraciones no serán oídas si en nuestro corazón no está el amor de Cristo. Gracias por las lecciones sobre el perdón. Ahora enséñanos a entenderlas, a vivirlas, a compartirlas y aprovecharnos de lo aprendido para que el amor de Cristo abunde en nosotros como iglesia, comprada por sangre y destinada a ser luz en medio de una generación maligna y perversa. Lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.